fermentación sólida, líquida o bisáfica. Los procesos de agua abajo, secado, centrifugado y tamizaje. Los parámetros del proceso a controlar. El mejor sistema para la obtención masiva de inóculos que permita una buena relación costo-beneficio de la producción, que es lo que vamos a ver que necesitamos que la fabricación o más bien la creación de estos bioplaguicidas no aumenten su precio y que sean un poco más de fácil acceso a las personas que lo consideran comprar o adquirir. Los métodos de control de calidad y los costos de producción. Otros factores importantes para tener en cuenta durante el desarrollo de este proceso de producción son el tipo de mercado al que está dirigido el producto, el tamaño del mercado, el capital que disponen para invertir y la cantidad de recursos humanos disponibles. Y bueno, como ya sabemos, tenemos que hacer preguntas en la sesión de exposición. ¿Alguien me podría mencionar qué es, o que si tienen la idea de qué es un bioplaguicida? Adelante, colegas. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Yo. ¿Sí? ¿Quién es usted? ¿Ávila? Sí, profe. Bueno, yo pienso que un bioplaguicida es una sustancia derivada de alguna planta o de algún ser vivo, el cual nos sirve para erradicar alguna plaga o alguna enfermedad en las plantas, bueno, en este caso en los cultivos. ¿Qué opina, colega? Sí, compañero. ¿Alguna otra definición? Ok. ¿Está alguien más? Maldonado, a ver, Maldonado. Pues es similar a lo que dijo mi compañero Ávila. Podría definirlo como una sustancia de origen orgánico que tiene la capacidad de repeler o combatir cualquier insecto de interés. ¿Qué opina, María? Sí, en realidad sí es un También repelente. entra en la definición. ¿Mande? Digo, también entra en la definición, ¿verdad? Sí, profe. Perfectísimo, muy bien. Adelante. Bueno, se puede identificar como bioplaguicida aquellos organismos vivos o productos naturales derivados de estos que reducen la población de plagas. Es de acuerdo a las definiciones o los conceptos que tienen los compañeros. Okay. Bueno, vamos a seguir. Los principales hongos usados como compuestos activos en los micoplaguicidas. Bueno, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por sus siglas EPA, en inglés, clasifican los bioplaguicidas para propósitos de registros en 3 categorías: los bioplaguicidas microbianos, los bioplaguicidas bioquímicos y plantas que incorporan su ADN en sustancias protectoras, según Seiber. Y bueno, la mayoría de los hongos producidos comercialmente para el control pertenecen al orden de hipocreales. Estos incluyen a Beauveria bassiana, a Metarsium, a Isaria fumosorosea y a Lecanicelium spp. Bueno, y se usan para el control de docenas de plagas en una variedad de cultivos. Y bueno, los hongos antagonistas contribuyen a la atenuación de los daños causados por enfermedades microbianas. Uno de los principales exponentes de esta acción son los hongos del género Trichoderma, antagonista de hongos como Ceratobacillium fusarium, Rhizotonia, Macrofomina, Sechloretium, Pitium y Phytophthora. Permíteme, profesor. Sí. Ok, gracias. Seguimos. Bueno, para hacer la producción de bioplaguicidas debemos tener características de la tecnología de producción. También se debe considerar el uso de materiales disponibles regionalmente y que sean residuos de otros procesos agroindustriales en los sistemas de producción de micoplaguicidas, cumpliendo de este modo los requisitos de tecnologías verdes y contribuyendo al desarrollo de una sociedad ambiental y económicamente sostenible. Algunos de ellos van a ser
desechos orgánicos, que ahorita vamos a ver, y algunos otros, como dicen, de manera agroindustrial, que al momento de usarlos no necesitemos aplicar alguna otra sustancia para que no tenga alguna consecuencia en los bioplaguicidas o alguna reacción, y que obviamente el costo sea, como les mencionaba anteriormente, que el costo sea menor, porque eso es lo que queremos, que el costo sea un poco más bajo a los plaguicidas químicos, y que la gente pues se anime a comprarlos y a usarlos de manera más frecuente. La mayoría de los hongos producen conidiosporas solo cuando se producen por fermentación en estado sólido. Aún así, algunos producen conidiosporas en fermentación sólida, como Bassiana, Harcianum y otros hongos como Fumosorea y Longisporum. Producen blastosporas por fermentación sólida. Para el uso excesivo de micoplaguicidas dentro de los programas de manejo integral del MIP, los agentes fúngicos deben ser susceptibles a multiplicación masiva, no dispendiosa y económicamente rentable, con el fin de garantizar la disponibilidad a grandes escalas. Dos especies de hongos entomatopatógenos como Bassiana y Anisopliae, ambos hongos tienen un amplio rango de hospedadores y son relativamente fáciles de producir. Bassiana ha sido y sigue siendo producido a gran escala en muchos países mediante las 3 formas de fermentación: la de estado sólido, la de sumergidas y fermentación bisáfica. Bueno, vamos a ver rápidamente los tipos de fermentaciones. No me voy a basar tanto para que no nos llevamos mucho tiempo, pero la fermentación sumergida, como su nombre lo indica, consiste en el crecimiento de microorganismos en sistemas totalmente líquidos. Son procesos de transferencia de masa y la homogeneidad son superiores en comparación con los procesos de fermentación en estado sólido, favoreciendo el control y el tiempo de proceso, así como la cantidad de inóculos y espacio requerido para la producción. Y la fermentación sumergida puede clasificarse en 2 categorías: la fermentación líquida sumergida y la fermentación líquida estacionaria. También está la fermentación en estado sólido, que son los medios sólidos presentes en el mejor lugar para la producción de esporas fúngicas, gracias a que la esporulación ocurre en la superficie y en las cavidades con espacios libres. Según la literatura científica, evidencia que existe amplio interés y conocimiento en el proceso de esta fermentación, ya que utilizando varias aplicaciones como la producción de biomasa, enzimas, metabolitos secundarios y la producción de esporas. Para los principales sustratos de producción de FC, vamos a ver que pueden ser naturales, petratados, subproductos agroindustriales, sustratos químicos definidos y la combinación de estos. La disponibilidad de los nutrientes necesarios para el crecimiento y la esporulación de los microorganismos, y al mismo tiempo no deben afectar la actividad biológica de los mismos. Y los medios de sustratos químicos definidos permiten el proceso más reproducible. Sin embargo, sus altos costos comparados con los sustratos naturales podrían disminuir su aplicación en procesos de producción de esporas. Y bueno, uno de los sustratos naturales que se pueden usar son granos, cereales salvados como el trigo, arroz, soya y cebada, y como las tortas oleaginosas, la soya, el olivo, el sésamo, entre otros. Bueno, aquí vamos a ver algunas patentes de obtención de microplaguicidas a partir de productos agroindustriales. Son investigaciones, y bueno, digamos en la primera, que es la producción de trichoderma con residuos de mango. Está el hongo Asperellum y el sustrato es, como les decía, residuos de mango con el tipo de fermentación. Y bueno, los resultados son 76.3 más o menos, 205 por 10 a la 8 esporas de gramos en sustrato, que podríamos decir que es un poquito la mejor en comparación a las demás. Pero bueno, las demás también se encuentran como el arroz mezclado con levadura, miel, leche de pescado y agua, y las pajas de maíz, residuos de ginseng o residuos acuosos de obtención de almidón de papa y los residuos de producción de champiñones. En el caso de los
de los sustratos naturales, hay una infinidad. Se han hecho, bueno, están haciendo bastantes investigaciones para saber qué hongo es más, se puede reproducir mejor en este tipo de sustratos. Tampoco nos podemos basar solamente en uno. Y también qué tipo de fermentación estamos ocupando. Bueno, para los factores que influyen en el proceso de la fermentación en estado sólido, están los factores ambientales, que son como la temperatura, la luz, conjuntamente con el pH, y pueden afectar el crecimiento vegetativo, la esporulación y la germinación de esporas. Otro factor que puede influir en la esporulación es la agitación del medio sólido, que puede destruir una parte de las formas reproductivas de los hongos. Y como consecuencia, los índices de esporulación van a ser menores en comparación con los medios sin agitar. Entonces, en esa parte de la agitación, sí es importante ya cuando se producen o se están realizando los bioplaguicidas, o más bien la producción de esporulación en medios, sí se debe tener un poco más de cuidado para que pues no todo el trabajo se eche a perder. Bueno, en la producción de micoplaguicidas a grandes escalas por este tipo de fermentación es para evaluar un sistema de producción de esporas. Los siguientes parámetros son esenciales, como su rendimiento, la concentración, la cantidad de sustrato, el rendimiento que se describe como el número máximo de ciclos. En el primero es rendimiento que describe el número de conidios producidos por gramo o por kilogramo de sustrato y la frecuencia de aplicaciones. En campo, que está en medio, como la dosis de productos por hectárea, que depende si el producto está para aplicación foliar o no lo está. Bueno, aquí vamos a ver un flujo de procesos de desarrollo de micoplaguicidas, que bueno, está la bioprospección, que son los estudios de ella y la selección y mejora del microorganismo a candidatos. Todo está conjuntamente enlazado, porque también tenemos que ver las verificaciones de la actividad biológica. Y en este apartado está la selección de métodos de fermentación, la selección y adquisición del medio de cultivo y la determinación de parámetros, la selección de la forma formulada y el estudio de compatibilidad de excipientes y preformulación. También estamos aquí con la producción y formulación de los micoplaguicidas. Entonces, un flujograma de producción es en realidad muy complejo, pero tampoco es tan difícil para que podamos crear un micoplaguicida, como les mencionaba, con una fermentación adecuada o con la fermentación indicada, el tipo de sustrato que se está usando y pues también el tipo de hongo o microorganismo que vamos a utilizar. Un ejemplo de producción de bioplaguicidas a base de un aislamiento de hongo entomopatógeno, es el Metarhizium para el control de plagas de langosta y saltamontes, que fue en el programa de Lubilosa. Este programa comenzó en el año 1990 y culminó en el 2002, contando con 4 fases, después de la investigación a nivel de laboratorio, hasta la comercialización de este producto. Para el desarrollo de un micoplaguicida se requiere un enfoque pragmático, holístico y sistemático para seleccionar al microorganismo apropiado, y debe considerarse una visión amplia entre los factores que influyen en el rendimiento en el campo de bioproductos fúngicos. Bueno, vamos a hablar en la parte de desarrollo de micoplaguicidas en Latinoamérica y el Caribe. En los países de Latinoamérica y el Caribe, junto con Brasil, México y Chile, junto con Colombia, son los países con mayor número de documentos publicados con relación a micoplaguicidas durante el 2000 y el 2018. Son de los principales países que en la literatura, en la literatura y en artículos científicos han encontrado documentos relacionados a estos micoplaguicidas. Sin embargo, a pesar de eso, no es tan desarrollada como en lugares como Estados Unidos y otras partes de Europa. Como ejemplo, México cuenta con alrededor de 68 pequeñas y medianas plantas de capital nacional que producen alrededor de 37 bioplaguicidas
14 basadas en hongos, 6 en bacterias, 15 en insectos y 2 en nemátodos. El ejemplo en Cuba es que en 1991 se incluyó el programa alimentario a la producción de bioplaguicidas y fertilizantes como estrategia para enfrentar la necesidad de fertilización en los suelos y para el control de plagas en los cultivos, dada la dificultad para importar insumos. En este aspecto, en Cuba, como mencionaba, las personas empezaban a hacer envíos y la producción mencionaban que eran productos orgánicos, entonces por esta parte necesitaban ya no aplicar fertilizantes y plaguicidas de productos químicos. Entonces en esta parte empezaron a ver la parte de los bioplaguicidas. En Sudamérica se destaca Brasil, Chile y Colombia como líderes en investigación de control biológico de plagas. Bueno, vamos a ver los desafíos actuales y futuros. Dentro de estos productos potenciales que se encuentran actualmente en desarrollo, se pueden encontrar bioplaguicidas a base de proteínas, metabolitos secundarios y enzimas producidas por hongos. Algunos de ellos son baubericina, efrapeptinas, dextruxinas, leucitostaninas, cantomicina y basiadrina, entre otros. Y aquí en la tabla 2 están los ejemplos de metabolitos secundarios y enzimas producidas por diferentes hongos y con varios blancos biológicos. Podemos ver en el ejemplo, en la primera parte del recuadro, que es Metarsium pruneum pech, que el producto es el extracto crudo del hongo o parcialmente purificados. Y el blanco biológico es Verticillium, causa marchitez en olivares. Esa referencia lo tiene Lozano Tovar. En este aspecto, quería mencionar que pues muchas de las formulaciones actuales en bioplaguicidas solo se utilizan en compuestos de desperdicios en los medios usados después de la fermentación, que también se pueden usar. Se encuentran bajo un rápido desarrollo con los basados. Aquí está, perdón. Otro ejemplo, se necesita aproximadamente 3 miligramos de kilogramos de esterol, fungitóxico, miconazol para destruir el 50% de Botrytis cinerasa. En la inclusión de 10 miligramos por kilogramo de endosquitasa de arcinanum disminuyó la cantidad de antibiótico a solo 70. Pero ya es una cantidad más pequeña. Actualmente el desarrollo de bioplaguicidas han empezado a aprovechar las técnicas bioquímicas de alto rendimiento y la integración computacional de los datos a través de biología de sistemas y el uso de técnicas de recombinación de ADN con el propósito de acelerar los procesos de bioprospección, el diseño y la precisión de los procesos de producción. Entonces, como se mencionaba actualmente y en el futuro, lo que se está desarrollando ya no son nada más en hongos, sino también la fabricación de genes mediante moléculas de ARN de doble cadena. Y bueno, por este mecanismo se puede realizar silenciosamente selectivos de genes, considerando esencialmente para la sobrevivencia de los insectos, plagas, concediendo una alta especificidad a esta tecnología. Bueno, en conclusiones, esa es conclusión personal. Considero que este artículo es importante para productores pequeños como grandes que buscan dejar de usar algún agroquímico para la eliminación de plagas y para nuevos productos de pequeña escala, que tienen conciencia de la problemática que se genera con estos insumos y que tienen miedo a innovar o algunas nuevas técnicas para poder controlar plagas que se generan en sus cultivos. La información se puede usar para ingenieros o técnicos de apoyo y puede implementarla bajo su sistema de producción de los productos a un bajo costo y con apoyo de materiales que estén al alcance de ellos. Bueno, en manera personal, considero que es un gran avance. En mi comunidad, la gente no está acostumbrada a usar plaguicidas de productos químicos porque, pues, sí tienen la idea de que causa daño a la salud, desde el ser humano hasta la planta, el suelo, todo ese aspecto, pero tampoco nadie ha como que generado curiosidad
para usar bioplaguicidas o otro tipo de insumo, pero de manera natural. Y bueno, de mi parte sí siento que es algo muy, muy importante y muy indispensable hasta para nuestra producción, bueno, hasta nuestra educación como ingenieros agrónomos, profesor. Muy bien, colega, pues ahí tiene una excelente área de oportunidad, digo, y de alguna manera evitar que lleguen los productos de síntesis o si llega, pues que sean en menor proporción. Y efectivamente, hay maneras de llevar a cabo estos procesos pues de manera elemental, no industrial, lo cual implicaría mucha infraestructura. Pero como hemos comentado, sí es muy importante el control de calidad que usted mencionaba en el flujo de proceso para la elaboración de bioinsumos en general, ¿no? Sí se requiere mucho, mucho cuidado, pues para asegurar que el producto no se contamine, porque como hemos comentado, ya sea en fermentación líquida o en fermentación sólida, las condiciones del medio de crecimiento pues favorecen el desarrollo de cualquier microorganismo, incluyendo los de interés y algunos que puedan llegar a colarse por ahí, ¿no? Entonces sí es muy importante cuidar el control de calidad, pero sí definitivamente representa una excelente área de oportunidad. No sé si han visto en México hay una empresa que se llama Biocron, tal vez viene listada en las industrias que usted mencionó hace rato. Ahí trabajan varios colegas, ¿sí? También estos colegas de aquí ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de una casa que está trabajando también muy fuerte con bioinsumos. Y está aquí cerca, está por Huexotla. No me acuerdo cómo se llama la empresa ahorita, a ver si se me viene a la cabeza el nombre. Y también están trabajando fuertemente con el desarrollo de bioinsumos para el control de plagas y de enfermedades, ¿sí? Entonces, pues sí, excelente. Muy bien, colega. Queda tiempo como para una pregunta. Entonces, si alguien quiere comentar algo o usted quiere hacer otra pregunta, adelante. Bueno, eran dos preguntas, profe, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido. A ver. Bueno, ¿alguien recuerda qué hongo puede producirse por las tres formas de fermentación: sólida, sumergida y por bisáfica? Jerónimo. Sí, profe, era el género Tricoderma, ¿no? Sí, pero una más en específico. Pues puede ser como los Ceratobasidium o los Furasium o Bauberia. No, sí, Bauberia, ¿no? Sí, es Baueria. Las otras son las Sí, las otras que son sí, antagonistas. me confundí. Bauberia baciana. Sí, Baueria baciana. Es una de Ok. los hongos que pues tiene más facilidad de reproducirse por los tres tipos de fermentaciones. Perfecto. Sí, de hecho, hay empresas que se especializan en una u otra forma de fermentación. Hay unos que son especialistas en fermentaciones líquidas, pues lo cual requiere todo un cuidado bastante interesante de control pues del medio, la temperatura, están midiendo el CO2 que libera el bicho, hay que estar oxigenando perfectamente la solución, ajá, la presión, todo eso se tiene que cuidar en los bioreactores. A veces algunos se especializan en las fermentaciones sólidas, porque bueno, ahí hay una mejor circulación de aire, como usted comentaba. Muchos de los hongos se reproducen y dejan sus estructuras en el espacio libre, ¿no? Poroso de esos sustratos. Eso también facilita el manejo, ¿no? Del flujo de proceso, porque en el flujo, en los sistemas líquidos, pues se tiene que hacer filtrado, lo que usted mencionaba, ¿no? Sobre la dirección del flujo aguas abajo, quiere decir que es como un dren, o sea, los bioreactores se drenan por la parte de abajo, ahí se tiene que hacer el proceso de filtración para atrapar el hongo, o a veces, como bien comentaba, pues se puede aprovechar también todo lo que sale como jugo, como caldo, ahí van muchos metabolitos que también son importantes para el manejo de cultivos, muchos son bioestimulantes, porque finalmente a nosotros nos interesa el microorganismo, ¿no? Que es el que vamos a aplicar en los cultivos, ya sea para el control y bueno, en este caso para el control de algún insecto, ¿no? Como ya mencionaba, para el caso de ortópteras, ¿no? Para la aplicación de Metarrhizium. Pero, por ejemplo, Bauberia se puede usar y es muy efectivo, por ejemplo, en mosquita blanca y pulgones, sobre todo organismos que tienen cuerpos blandos. En fin, entonces hay muchas cosas que tenemos que tener presentes
a la hora pues de poder aplicarlos y que cumplan su función. Muy bien, colegas. Otra, la última. Sí, bueno, relacionado a lo que dijo el compañero Jerónimo, la acción son los hongos del género Trichoderma, que es uno de los hongos que antagonizan más, aparte de Beauveria. ¿Qué otro hongo, qué hongos antagoniza este género de Trichoderma? Mencioné más o menos como 5. ¿Alguien que me pueda decir 2? Perfecto. ¿Quién dice yo? Maldonado. Phytophthora y Fusarium. Sí, Phytophthora y Fusarium. Es correcto. Phytophthora y Fusarium. También se puede usar algunas cepas contra Rhizoctonia. Sí, porque el género es amplio, ¿no? Está Trichoderma virens, Trichoderma harzianum, y hay otras 3, 4 especies. Y al menos el Harzianum sí actúa bien sobre Fusarium. Incluso Harzianum puede ayudarnos a controlar algo de nemátodos. Y como bien comentan, otros van contra Phytophthora, otros van contra Verticillium, otros van con... No, la verdad es que hay varias especies. Y dentro de las especies, pues algunas cepas, ¿no? Ya por ahí presentaba la colega un cuadro sobre las patentes que se han estado generando. No muchas empresas van a generar patentes, definitivamente. A veces las patentes se liberan, se generan casi como algo como ego, digamos, porque muchas empresas, aunque tienen descubrimientos muy interesantes, no los patentan, ¿sí? Los manejan como hay una modalidad en el Instituto de la Propiedad Industrial que permite el manejo de información a las empresas como secreto industrial. Y precisamente porque hay procedimientos que no conviene hacer públicos, porque cuando alguien patenta una información, tiene el derecho exclusivo de manejo de información durante 5 años, cuando ya está su patente. Parece que después puede renovar por otros 5 años y después de esos 10 años la información queda a libre manejo del público, ¿sí? Entonces, algunas empresas prefieren guardar su secreto industrial, sobre todo por la situación de la competencia que implica estar en el mercado de los insumos. Y también es válido, ¿no? Como secreto industrial se reporta ante el INPI. Pero muchos pues sí prefieren patentar. De hecho, por ejemplo, algunas universidades que están trabajando con estos procesos tanto de elaboración como ya de procesos de fermentación. Por ejemplo, hay procesos de fermentación que modificados incrementan en mucho la producción de metabolitos o la eficiencia de algunos microorganismos. Entonces, hay quien lo patenta y esas instituciones de investigación y venden las patentes o rentan las patentes a algunas empresas que hacen bioformulados. También puede ser el caso de que la patente la origina algún investigador de alguna universidad o un instituto de investigación. Entonces ya la universidad establece el contrato con la empresa y se hace un contrato por licenciamiento del uso de la patente, o a veces la empresa compra la patente. También eso puede ocurrir. Y ya nomás que ya patentado, como les digo, eso después se va a liberar. Y por eso, por ejemplo, el imidacloprid, que es una molécula que originalmente sacó Bayer, estuvo restringida durante muchos años solamente al producto estrella de Bayer, ¿no? ¿Sí? Pero ya una vez que se liberó, ahora hay un montón de productos que tienen como ingrediente activo el imidacloprid, ¿no? Entonces, y eso fue lo que ocurrió, que se mantuvo restringido exclusivamente para Bayer durante algunos años, pero ya pasado el plazo que establecen las normas internacionales de propiedad industrial, pues ya se hizo público y ahora hay muchos productos. Eso sí, hay variaciones en las dosis, en las efectividades, porque pues, las empresas pues, sí declaran los porcentajes, por ejemplo, de imidacloprid, pero pues el de Bayer no deja de ser tan efectivo como siempre ha sido, ¿no? Entonces eso quiere decir que a veces las formulaciones llevan por ahí algún aditivo que potencia su efectividad. Por eso, aunque ya hay mucha competencia, pues no hay como el producto de Bayer, ¿no? El Confidor. Ajá. Entonces, hay muchos ahora que tienen imidacloprid, pero digamos que sigue liderando el mercado Confidor de Bayer, que tiene como activo el imidacloprid. Muy bien, colegas, pues muchas gracias, colega María Isabel, un aplauso simbólico, gracias a los colegas que participaron. Entonces,
Pues vamos a continuar con la siguiente presentación, que le corresponde a Leticia. Entonces, pues, estamos atentos a su presentación. Sí, profesor. Perfecto. Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Les voy a exponer el siguiente artículo, que es el papel de las acuaporinas en las respuestas al estrés de las plantas. Bueno, para empezar, las acuaporinas regulan el paso del agua a través de la membrana celular. Estas abundan en todas las plantas y en el sistema renal de los animales. Bueno, claramente sabemos que el agua es un solvente universal, primordial para todas las células. El transporte del agua dentro de un organismo o entre este organismo es esencial para poder cubrir todos los procesos fundamentales de la vida. ¿Ya cambió? Así. Desde el descubrimiento de la bicapa lipídica, que fue en la década del 1920, se supuso que el flujo de agua a través de las células y los compartimentos subcelulares se realizaba por simple difusión a través de las membranas biológicas. Bueno, el transporte del agua a través de las membranas biológicas, a través de poros especializados, bueno, se cambió esta idea que el transporte del agua a través de membranas biológicas, a través de poros especializados, se cambió al lugar por difusión simple. Fue propuesto por primera vez por Coffey Johnson en el año de 1953 y luego fue confirmado por Massey en 1970. La naturaleza proteica de este poro salió a la luz a finales de la década de los 1980, nombrándola como CHIP28. La identidad molecular de la primera proteína del canal de la acuaporina fue establecida por Eigre y colaboradores en el año de 1992, basándose en su capacidad para aumentar drásticamente la permeabilidad del agua en ovocitos de Xenopus, expresado como CHIP28. Bueno, la diversidad de acuaporinas en plantas. Actualmente hay más de 800 proteínas intrínsecas que se han identificado en bacterias, levadura, protozoos, arqueas, insectos, mamíferos y plantas. Con base a estos que se han identificado, se han clasificado en 3 subfamilias, las cuales son acuaporinas, que estas están implicadas en el transporte de iones y agua, facilitadores de glicerol, estos son permeables al glicerol y moléculas neutras, y las acuaglicecoporinas, que son permeables tanto al agua como al glicerol. Las acuaporinas incluyen 7 subfamilias clasificadas de acuerdo con sus combinaciones intracelulares y similitudes de secuencia. Los PIC son las proteínas intrínsecas de la membrana plasmática. Los TIP son las proteínas intrínsecas del tonoplasto. Los NIP son proteínas intrínsecas similares al NOD26 y las proteínas
intrínsecas básicas pequeñas, que son las IP. Las proteínas intrínsecas similares al GLPF son las proteínas GIP. Las proteínas intrínsecas híbridas son HIP y la proteína intrínseca no categorizada, X no categorizada, es la XIP. Bueno, los tipos y funciones de las acuaporinas en las plantas. Las membranas plasmáticas presentan una alta permeabilidad al agua. También permiten el paso de CO2 y de glicerol. Los tonoplastos, TIPS, transportan agua a través de la membrana de la vacuola, así como urea, glicerol y amonio, por lo que se les ha atribuido una función en la osmorregulación del citosol celular. Las hormonas alanodulina 26 de soya, NIPS, se ha demostrado que puede transportar agua, aunque en menor cantidad que los PICs, así como glicerol y otros solutos no cargados. Bueno, las pequeñas proteínas básicas e intrínsecas SIPS se localizan en la membrana del retículo endoplasmático y presentan también una cierta permeabilidad al agua. Bueno, las funciones de las acuaporinas en las relaciones planta-agua. Se necesita un flujo de agua constante de absorción de la absorción del agua del suelo hasta su distribución por todo el cuerpo de la planta, y la evaporación en la atmósfera es crucial para llevar a cabo todas las actividades fisiológicas de la planta y así poder manejar el estrés por el ambiente. Aunque el agua es un elemento clave para todos los procesos fisiológicos, la planta no utiliza el 100% en ella. El 99.5% lo pierde durante la transpiración. El solo 0.5% lo utiliza para el crecimiento y su metabolismo. Bueno, decía que para fijar 1 kilogramo de carbono durante la fotosíntesis, las plantas transportan varios de cientos de kilogramos de agua. El flujo masivo del agua a través de las plantas puede tomar 3 rutas diferentes. La ruta apoplástica, que va a lo largo de la estructura de la pared celular. La ruta simplástica, de la célula a otra a través de los plasmodesmos. Y la ruta transcelular, que va a través de las membranas celulares. La mayoría de las condiciones de estrés abióticos impactan directamente en las relaciones hídricas de las plantas y estimulan una variedad de respuestas celulares y fisiológicas complicadas que conducen a activar estrategias de ahorro de agua en las plantas, como el cierre de estomas para cortar la pérdida de agua durante la transpiración. Bueno, la planta de acuaporinas en estrés hídrico. Bueno, en la mayoría de las especies de las plantas, la absorción de agua y el flujo de agua transcelular en las raíces están medidas en gran medida pues por PIT y TIP. Estas son acuaporinas, bueno, estas son las acuaporinas más abundantes en la membrana plasmática y en el tonoplasto de las células vegetales. En el año 2005, Alexanderson monitoreó la expresión de 35 homólogos de acuaporina en Arabidopsis en respuesta al estrés por sequía y solo encontró que la mayoría de los genes PICS y algunos TIPS tienen altos niveles de expresión, mientras que los genes NIP tienen una expresión muy baja.
Igual en los estudios comparativos de transcriptoma revelaron la expresión diferencial de múltiples homólogos de aquaporina en respuesta al estrés por sequía, lo que sugiere funciones definidas a las respuestas al estrés. La expresión inducida por ATP-IP2 bajo condiciones de estrés por sequía es una de las primeras pruebas en la aquaporina sensible a la sequía. Bueno, como conclusión, en respuesta al estrés, se puede concluir que en el estrés por sequía de las aquaporinas es muy variable dependiendo de los niveles de estrés, de la isoforma de las aquaporinas, el tejido, las especies, la presencia de simbiontes y la naturaleza de los estímulos que causan deshidratación similar al estrés por sequía. En cuanto a la aquaporina en homeostasis de CO2, en condiciones de déficit de agua, la conductividad y la transpiración de CO2 están relacionadas con el movimiento estomático. Para acortar la pérdida de agua por transpiración, el cierre de los estomas es la principal estrategia de ahorro de agua de las plantas en condiciones de limitación de agua, lo que da como resultado una tasa reducida de fotosíntesis debido a la falta de disponibilidad de CO2. También se encontró que se han demostrado la participación de los PIC en la conductividad del CO2, está revelante para la capacidad fotosintética de las plantas en condiciones de limitación del agua. Bueno, se estudió que en el tabaco se ha demostrado la participación de la aquaporina 1 en el transporte de CO2 de las hojas. Una línea de inserción de ADNT, ATP1P1, ATP-PIT1 facilita la difusión de CO2, lo que sugiere una relevancia en el transporte de CO2 a través de las aquaporinas. También se estudió en los árboles de eucalipto de eje PIT1 y eje PIT2, que fue consumida mediante el uso de RC-PIT1, Raphanus sativus aquaporin, y se observó una baja tasa de asimilación de CO2. Igual se estudió en arroz. Bueno, se tiene que en condiciones de estrés hídrico, las aquaporinas no son responsables de minimizar la pérdida de agua de los tejidos vegetales, sino que cumplen una función preciada pues para facilitar el CO2 en la homeostasis. Bueno, las funciones de las aquaporinas en el estrés por sal. Bueno, la salinidad del suelo es la combinación de estrés hídrico y iónico que ejerce efectos nocivos sobre el crecimiento de las plantas y desarrollo, alterando el equilibrio osmótico de la célula. Bueno, las principales respuestas de las plantas al estrés salino son la inhibición de la absorción de agua de las raíces y una disminución resultante en LPR, que también se manifiesta en casos de respuestas al estrés por sequía. Por lo tanto, la mayor parte de la evidencia experimental que se tuvo de respuestas aquaporinas en la salinidad está en consonancia, en relación con el estrés por sequía. Se tiene que los PIC y los TIP son, al ser
pequeños transportadores de iones y solutos, también se ha descubierto que los NIP están implicados en el estrés por salinidad. En la sobreexpresión del trigo NIP y TEA-NIP en las plantas de Arabidopsis mostraron una mayor tolerancia al estrés salino. La expresión del TEA-NIP gen está regulado por el aumento del tratamiento con ácido abscísico, lo que sugiere su asociación con otras vías reguladoras por ABA igual. Los análisis de transcriptomas de raíces y hojas de cítricos bajo estrés salino revelaron que además del SPP y STIP, la mayoría de los SNIP, SXIP y SSIP también están reguladas al alza en las raíces, mientras que en las hojas se observaron patrones de regulación tanto hacia arriba como hacia abajo para algunos homólogos de cada familia de aquaporinas, excepto en las CSSIPs. En cuanto al estrés por frío y las aquaporinas, bueno, el estrés es similar al estrés por agua y al estrés por sal. Bueno, el estrés por frío es un factor de estrés abiótico importante que limita significativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas. La respuesta de las aquaporinas al estrés por frío está relacionada con el aumento de la conductividad hidráulica de la raíz, que pueden regularse mediante el aumento de los niveles de expresión de aquaporinas en las raíces de las plantas tras la exposición de bajas temperaturas. Se han observado respuestas diferentes al de la exposición a corto y a largo plazo al estrés por frío. Además, la respuesta de estrés por frío se ha relacionado con la expresión de aquaporinas, particularmente en los de PIC. Bueno, las aquaporinas en las homeostasis de micronutrientes y el estrés por metales pesados. La capacidad de transporte de los NIPs es muy limitada. Los NIPs juegan un papel fundamental en el transporte de sustratos involucrados en diversos procesos celulares. La mayoría de los homólogos del NIP parecen transportar nutrientes en las plantas. Bueno, se encontró que el boro es un elemento esencial para el crecimiento, el desarrollo y reproducción de las plantas, y su deficiencia en las áreas cultivables ha afectado drásticamente la producción de cultivos en todo el mundo. En el caso del silicio, juega un papel importante en la defensa de las plantas contra el estrés biótico y abiótico. Y bueno, además del transporte de nutrientes, los NIP también están involucrados tanto en el transporte como en las respuestas al estrés por metales pesados. Bueno, en cuanto a las aquaporinas en las relaciones simbióticas y patógenas de las plantas. Bueno, en las relaciones simbióticas de las plantas se sabe que afectan las respuestas de las aquaporinas de las plantas en diferentes condiciones de estrés abiótico. Bueno, se plantea una hipótesis de que las relaciones simbióticas de las plantas, la redistribución del agua y los nutrientes tienen un lugar entre el huésped y los simbiontes, lo que arroja más luz sobre la relación con las aquaporinas. En cuanto a las funciones de los NIPs, en las interacciones de las plantas con simbiontes y patógenos, pues estas son obvias, se podría decir, tienen una gran relación, pero en cuanto ya al momento de
practicar, de hacer prácticas, se tiene una evidencia muy escasa. En cuanto a las funciones del NIP, son diversas, en diversas formas de transporte de nitrógeno, como urea y amoníaco. Son bien conocidas estas formas. En cuanto a la participación mecanista de los NIPs, en la conducción de los intercambios de nutrientes entre plantas y simbiontes o plantas y patógenos, necesita más investigación. Como bien dije, pues casi no se tiene mucha evidencia experimental. En cuanto a las funciones integradas complejas de las acuaporinas en el estrés de las plantas, se tiene que los simbiontes, los patógenos de las plantas, dependen de los nutrientes de las plantas para su crecimiento y su supervivencia en las plantas hospedantes. La deshidratación como resultado de una infección por patógenos es una observación común responsable del regulador de las relaciones hídricas de las plantas y la homeostasis en los nutrientes. Bueno, actualmente aún se desconocen los modos precisos de regulación de las acuaporinas durante la infección y su respuesta a las señales de patógenos. Igual, pues, es necesario realizar una característica extensa basada en genética inversa de homólogos de acuaporinas individuales o múltiples en relación con la infección por patógenos para poder llegar a una conclusión definitiva sobre el papel de las acuaporinas en las enfermedades de las plantas. Bueno, a pesar de la evidencia que se tiene, la evidencia experimental sobre la participación de los genes de acuaporinas en varias respuestas al estrés, los roles precisos de los genes individuales o subfamilias particulares son todavía difíciles de definir debido a sus roles altamente complejos e integrados en las respuestas a diferentes estímulos y participación en otros procesos de crecimiento y desarrollo en las plantas. Bueno, se encuentra que en las plantas transgénicas que expresan un gen de acuaporina exógeno, tolerancia o susceptibilidad es un efecto colectivo de interacciones con otros genes vegetales. Bueno, ya en conclusiones, se tiene que los datos actuales sugieren que la sequía y el estrés salino inducen cambios más drásticos en la expresión de acuaporinas que en cualquier otro estrés abiótico. Los PIC y los TIPS están involucrados en la regulación de las respuestas al estrés osmótico, pero pues la evidencia experimental, como les había dicho, es muy poca, es escasa en comparación con los PICs. Y los roles de los NIPs en la homeostasis de nutrientes y las respuestas al estrés por metales pesados son más pronunciadas que cualquier otra subfamilia de acuaporinas. La información sobre la participación de las acuaporinas en las respuestas al estrés biótico aún es escasa, pero sin embargo, pues los análisis actuales sobre la participación de los TIP y los NIP en la absorción de nutrientes apuntan una participación muy pronunciada en los NIP en las interacciones entre los patógenos de las plantas. Bueno, aún no se ha establecido un papel mecanista claro de los homólogos de acuaporina individuales en respuesta al estrés ambiental particular, debido a las respuestas complejas e integradas que revelan que varían entre las diferentes especies de las plantas. Y se tiene que, bueno,
numerosos estudios de acuaporinas vegetales en condiciones de estrés osmótico han revelado su importancia en la regulación de las respuestas al estrés de las plantas. Las interacciones de las acuaporinas con otras proteínas vegetales también proporcionan una idea de los complejos mecanismos implicados en las regulaciones de las acuaporinas y las diversas respuestas al estrés. Y ya para poder llegar a una conclusión definitiva se necesitan pues estudios más detallados pues para poder igual definir las diferentes vías de actividades de las acuaporinas en la fisiología vegetal y en las respuestas al estrés. Y Muy bien, sería todo. ¿Y qué le pareció el artículo? Está muy interesante, profe. Sí. Pues, bueno, pues bien, como decía, pues aún se necesita más información en algunos aspectos, pero pues igual daban algunos ejemplos de en qué se ha estudiado. Entonces, pues más o menos para tener idea, pero sí, todavía se necesita pues más información, pero igual es necesario conocer cuál es la función del agua, ¿no? Y cómo se maneja en las diferentes, bueno, en cómo se expresa en la planta. Ok. Sí, de hecho está trabajando mucho al respecto y sobre todo porque como usted presentó y nos comentó, hay algunas formas diferentes a la difusión para que la planta pueda hacerse. Presentaba por ahí datos, no datos, sino información sobre el CO2, ¿no? No sé, a lo mejor en el futuro, como en un proyecto, por ejemplo, para incrementar la captura de CO2 o de carbono en la atmósfera, que es un proyecto importante para tratar de bajar la presencia de gases de efecto invernadero. A lo mejor trabajar para mejorar algunas plantas, para sobreexpresar algunos genes que incrementen el número de acuaporinas en las células, por ejemplo, del mesófilo, para poder captar más CO2, podría ser una o también trabajar en el estudio para activar algunas acuaporinas o reducir la expresión de las plantas también para la presencia de otras, precisamente para lo de metales pesados como bioremediación o al menos para que las plantas puedan tolerar mejor una condición de alta contaminación en el suelo. En fin, la verdad que es un tema interesante, pero bueno, se nos acaba el tiempo, colega, y pues ya tampoco va a haber tiempo de preguntas. Entonces, pues, colega, muchas gracias por la presentación. Y pues un aplauso simbólico, como lo hemos hecho con todos los colegas que nos han compartido su información. Y pues, interesante el asunto. Yo sí les sugiero que revisen un poco más a fondo, que revisen sus notas de fisiología vegetal. Ahí seguramente hay más información y pueden profundizar, porque también es una excelente área de oportunidad de futuro, estudiar el funcionamiento a ese nivel de profundidad de las plantas para tratar de pues, mejorar su adaptación y su expresión de potencial productivo. Gracias, colega. Gracias, profesor. Pasaríamos con la siguiente presentación. Miren, su compañera Sandy tuvo un inconveniente, entonces nos iríamos con la siguiente presentación. Se comunicó conmigo su colega en la mañana. Entonces, Sandy si va a ser posible ahorita su presentación. Entonces, estaríamos pasando con Norberto. Sí, profe, permítame. Adelante, colega, por favor. No sé si ya se esté viendo, compañero. Ya, colega, adelante. Ok. Pues buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Yo les voy a exponer un artículo que pues lleva por
título Biofortificación de hortalizas. No es un experimento, es como más que nada como un review. Entonces vamos a ver. Pues como introducción tenemos que dentro de 40 años la población mundial superará los 9.000 millones de habitantes y el problema que se presenta es cómo se van a alimentar estos 9.000 millones de habitantes. Entonces, esta responsabilidad cae principalmente en una de las actividades primarias más importantes. ¿Cuál es? Pues la agricultura. El papel de los agrónomos que vamos a tener va a ser muy importante, producir toneladas de alimento para poder alimentar a los habitantes va a ser primordial. La investigación y el desarrollo en los países en vías de desarrollo se concentraron en la producción de alimentos, se concentraron en aumentar los rendimientos, en hacer investigaciones en fertilización, en aplicación de herbicidas, de plaguicidas, en toda esta cuestión del manejo, pero no se tomó en cuenta un aspecto muy importante. ¿Cuál era este aspecto? Los aspectos nutricionales de los alimentos que se estaban produciendo. La desnutrición de micronutrientes es un problema importante para más de la mitad de la población mundial. Es aquí donde entra un concepto muy importante que vamos a ver, que es la llamada hambre oculta, que, bueno, es una deficiencia de un nutrimento que no se ve físicamente, pero que una persona puede llegar a tener. Puede ser que tenga una deficiencia de hierro, pero no se ve físicamente. Y eso es a lo que se le llama la hambre oculta. Y bueno, los cultivos agrícolas son la principal fuente de micronutrientes y vitaminas que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los humanos. Eso es pues algo que ya sabemos y ya lo hemos visto. La eficiencia en la absorción debe aumentarse para obtener micronutrientes y vitaminas más biodisponibles. Es aquí donde entra un poco el manejo agronómico, que en un momento vamos a ver. Y bueno, como un dato, en los países en desarrollo, las mujeres, los bebés y los niños de familias de bajos ingresos sufren principalmente de deficiencias de hierro, zinc y vitamina A. Esto afecta a más de 3.000 millones de personas. Nada más dimensionen este dato, que son 3.000 millones de personas, es una gran cantidad de personas que tienen estas deficiencias. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría hacer la primera pregunta. ¿Qué es lo que ustedes entienden o la idea que les llega a la mente simplemente cuando escuchan la palabra biofortificación? ¿Quién dice yo? No se necesita un concepto, simplemente lo que les llega a la mente, lo que ustedes imaginen. A ver, Ana Cristina. Sí, buenos días. El concepto que cuando escucho la palabra biofortificación, imagino que es algún tipo de producto que ayude a hacer que la planta sea mejor nutricionalmente, o también que le ayude a mejorar su estructura y todo eso, más por la parte como de fortificación. Y bio, claro que es un producto orgánico. Ok. A ver, colega, Norberto. Sí, tiene algunas buenas ideas. ¿Alguien más que quiera complementar o avanzamos? ¿Algún otro comentario, colegas? ¿Hay oportunidad? Yo, profe. ¿Quién es usted? Ávila, profe. Adelante, Ávila. Sí, bueno, yo entiendo biofortificación como que, o sea, preparar a la planta para que esté, sí, bueno, para que resista, no sé, algunas enfermedades, algunas plagas, o sea, no tanto de agregarle otra cosa externa, sino que nosotros mismos, no sé, con algún manejo, preparar a la planta para que sea un poco más resistente a algunos factores, ya sean bióticos o abióticos. Ok, perfecto. Sí, Muy bien. sí, está muy bien. Adelante. Bueno, pues avanzamos. Ahora sí lo podemos definir. ¿Qué es la biofortificación? Se puede definir como el desarrollo de cultivos básicos densos en micronutrientes, utilizando prácticas tradicionales de fitomejoramiento, biotecnología y, por supuesto, el enfoque agronómico.
¿Qué es, en otras palabras? Es una técnica donde las partes comestibles de la planta, ya sea el grano, el tallo, las hojas, los frutos, las raíces, se enriquezcan con micronutrientes y vitaminas a través de distintos métodos. No importa el método que se pueda utilizar, el objetivo de la biofortificación es aumentar la cantidad de micronutrientes y de vitaminas en estos productos. Podemos hablar por ejemplo, en el tomate, pues no se busca aumentar la cantidad de micronutrientes en las hojas ni en el tallo, sino en el fruto. En la zanahoria no se busca incrementar la cantidad de micronutrientes en el tallo ni en las hojas, sino en la raíz. Entonces, esto va dependiendo. En este proceso, la concentración de nutrientes y vitaminas de origen vegetal aumenta en el órgano comestible durante el crecimiento y el desarrollo de la planta. Ahora, la biofortificación, bueno, las estrategias involucran 3 enfoques. El primero, pues, es el agronómico. El segundo es el mejoramiento convencional y el último es el de la ingeniería genética. ¿Cuál es la importancia de los micronutrientes y de las vitaminas? Los micronutrientes y las vitaminas son esenciales, son indispensables para el crecimiento y desarrollo de plantas y pues también de animales. La mayor parte de las vitaminas pues son tomadas de fuentes animales o vegetales. Como un pequeño dato, fue estimado que más del 60% de la población mundial tiene deficiencias de hierro, 30% tiene deficiencias de zinc, al igual que del yodo, y un 15% tiene deficiencias de selenio. Entonces vamos dimensionando con estas estadísticas, pues, la importancia de producir alimentos con una mayor concentración de micronutrientes. Y bueno, para satisfacer la necesidad metabólica, el ser humano requiere al menos 49 nutrimentos, 7 esenciales, que es el calcio, el potasio, el fósforo, azufre, sodio, cloro y magnesio, y 12 oligoelementos o micronutrimentos, como lo puede ser el hierro, el yodo, el cobre, el zinc, el cobre, entre otros. Bueno, las vitaminas, pues son un componente esencial en la salud humana, en el crecimiento y el desarrollo. La provitamina A se deriva de una planta de la vía de los carotenoides. Esta vitamina juega un rol importante en la visión, en la respuesta inmune, en el crecimiento de células epiteliales, en el crecimiento de huesos y en la regulación de genes. Se estima que cerca de 250 millones de niños están en la categoría de riesgo por deficiencia de la provitamina A, otra estadística que nos dice mucho. Y bueno, la fuente primaria de la provitamina A o carotenoides comúnmente encontrada en productos animales como huevos y leche, pero el precursor de la vitamina A o beta-carotenoide es abundantemente encontrado en frutas coloridas y en hortalizas. Bueno, tenemos el hierro. El hierro es la parte integral de muchas proteínas y enzimas donde actúa como cofactor para muchas funciones fisiológicas. No es necesario a veces que lo diga, quizá muchos ya saben que el hierro, bueno, la importancia del hierro es, bueno, en los humanos es pues en la sangre. Se encuentra en las células de los glóbulos rojos y cuando hay una deficiencia de hierro en el cuerpo, pues la cantidad de hemoglobina también es afectada y se empiezan a presentar, por ejemplo, los síntomas de anemia u otro tipo de enfermedades que tienen que ver pues con la sangre. Entonces, el hierro es muy importante. Tenemos el zinc, que es el cofactor de varias enzimas y proteínas. En humanos y animales juega un papel muy importante en la salud reproductiva, en las funciones sensoriales, en el sistema digestivo y en el desarrollo neuroconductual.
También participa en la síntesis y degradación de carbohidratos en las plantas. Y además de los carbohidratos, también se involucra en la síntesis de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Tenemos también el selenio, que es requerido por humanos y animales, pero no tanto. Este solo es requerido en muy pequeñas cantidades, pero de todas formas es esencial para el crecimiento y el desarrollo. Tenemos también que la deficiencia de selenio en la sangre conlleva varias implicaciones en la salud, como el cáncer y algunas enfermedades cardiovasculares. Hablando del yodo, su deficiencia conlleva varios desórdenes de la tiroides y a la inadecuada síntesis de la hormona que es liberada por la misma. La principal fuente importante de suplementación de yodo hoy en día son los mariscos y la sal yodada. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la fisiología de la biosíntesis de vitaminas y nutrimentos. Pues primero que nada tenemos a las vitaminas. Realmente los programas de biofortificación que se están llevando a cabo se enfocan en aumentar la disponibilidad de folatos y de la provitamina A en los productos biofortificados. La síntesis del folato se lleva a cabo en el citosol. Los folatos están presentes tanto en las mitocondrias, en los plastidios y en las vacuolas. La síntesis de carotenoides se lleva a cabo en la planta y está involucrada principalmente en la síntesis de los pigmentos fotosintéticos. Tenemos el hierro. Hay dos estrategias para la absorción de hierro en la planta. La 1 tiene que ver, bueno, tiene lugar en todas las plantas, excepto en las de la familia, bueno, en las gramíneas. La absorción de hierro en esta estrategia tiene lugar mediante la reducción del hierro férrico, que luego se une a los quelatos. Y la estrategia 2 tiene lugar en microorganismos y gramíneas, y en esta estrategia hay una liberación de proteínas conocidas como fitosideróforos en la rizósfera. Tenemos después el yodo. La planta toma el yodo en forma de yodato y yodito. La forma más frecuente del yodo en la solución del suelo pues es el yodito. Se han hecho los experimentos en repollo chino, revelaron que la absorción de yodo fue más efectiva cuando el yodo se suministró como yodato en comparación con el yodito en baja concentración. Y la concentración del yodo en la raíz fue mayor en comparación con la hoja. Tenemos el selenio, que como ya habíamos dicho antes, no es tan esencial para el crecimiento y desarrollo, pero bueno, en las plantas. Y bueno, también en los humanos también mencionamos que no era tan esencial, pero que sí es importante. En las raíces de las plantas la absorción tiene lugar en forma de selenito y compuestos de organoselenio. El selenito se convierte en organoselenio en el tejido de la raíz y luego se transporta por toda la planta vía xilema. Y bueno, ahora vamos a hablar de la biofortificación agronómica de hortalizas. Habíamos dicho que un enfoque de la biofortificación era el agronómico. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de ello. La biofortificación agronómica es, de hecho, el método más fácil y más simple de los tres. En este enfoque, generalmente se llega a la biofortificación, pues, con la fertilización. Se hace ya sea foliarmente o al suelo, pero no solo incluye la fertilización, sino que también incluye las prácticas de manejo, como lo es el riego, involucrando el manejo hídrico, las actividades de labranza, y también, por supuesto, la interacción de los nutrimentos. Cómo darle a la planta un ambiente y condiciones ideales para que puedan absorber estos nutrimentos. Ya sabemos que ciertos nutrimentos tienen ciertos requerimientos de pH, todo lo que influye la textura del suelo, la capacidad de intercambio catiónico y toda esta parte del manejo agronómico. Y bueno,
la fertilización foliar es la mejor opción definitivamente para la biofortificación agronómica, la cual requiere menos cantidad de hierro y zinc comparada con la aplicación a suelo. Nos damos con esta idea de que la fertilización foliar pues es la mejor opción para llegar a la biofortificación, aunque también se puede hacer pues a nivel suelo. Y bueno, también pues rápidamente vamos a ver el fitomejoramiento para la biofortificación de hortalizas. Es un pequeño esquemita con los distintos pasos que se llevan a cabo. Primeramente, la identificación de la población deficiente de algún mineral o vitamina. Tu estado, tu comunidad, inclusive el país, donde se identifique que hay una deficiencia de alguna vitamina o algún nutrimento. Después, encontrar proteínas transportadoras o genes para la síntesis de vitaminas. ¿Cómo vamos a biofortificar? En pocas palabras. ¿A través de qué? Posteriormente, la selección de la variedad donde se incorporará el rasgo, un aspecto muy importante, un producto que le gusta a la comunidad, que lo coman muy seguido. Después tenemos la selección del gen o fuente que contenga el rasgo de interés. Después, el programa de mejoramiento de la variedad para el rasgo particular y prueba de eficacia nutricional. Posteriormente, el mejoramiento del cultivo a través de la ingeniería genética del gen de interés. Como ya hemos visto en la materia de genotecnia, pues estos procesos, bueno, estos procesos en los que se lleva a cabo el mejoramiento genético, pues sí requieren tiempo, algunos son muy largos. Después tenemos el desarrollo de la variedad. Después el ensayo en distintas ubicaciones, también una parte que ya hemos visto en la materia de genotecnia. Después la liberación de la variedad al público del área objetivo. Aquí se tiene que ver también que le guste a la comunidad esta nueva variedad biofortificada que tú has liberado. Y pues finalmente promover el consumo de este cultivo. Bueno, ahora tenemos los criterios del mejoramiento para la biofortificación de hortalizas. Primeramente, mantener los rendimientos de los cultivos. Si tú empiezas a producir un alimento biofortificado, pero no mantienes los rendimientos que tú tenías antes, pues a muchos agricultores no les va a gustar esta idea y no se va a implementar. Después tenemos el aumento de los micronutrientes. Debe de tener un efecto significativo en la salud humana. Debe de haber un buen efecto, debe de haber significancia. Si no la hay, pues no habrá valido la pena haber desarrollado esta nueva variedad. Después tenemos que el rasgo para la biofortificación debe ser estable entre generaciones. Esta parte de la genética es muy importante, que puede ser que tú piensas que ya tienes una nueva variedad, pero en 5 años el rasgo que tú intentaste mejorar pues ha desaparecido, entonces es algo que se debe tomar en cuenta. La biodisponibilidad de micronutrientes en las líneas enriquecidas debe ser probada en humanos, pues esta es pues importantísima también. El destino de estos productos, pues el objetivo más que nada es tener un impacto, que las personas consuman alimentos con una mayor cantidad de micronutrientes, y si esto no se logra, pues bueno, prácticamente habrá sido en vano todo el proceso. El sabor de los productos biofortificados debe ser aceptado por el consumidor, otra parte muy importante, porque puede ser que tú hayas desarrollado tu nueva variedad, pero al final no tiene un buen sabor, no tiene una buena consistencia, cualquiera de estas características, y pues al igual que como lo mencioné antes, pues todo el proceso que tú llevaste a cabo y todo ese tiempo, pues habrá sido en vano. Y bueno, la variedad debe ser aceptada por el productor. No solo debe de ser aceptada por los consumidores, sino que también debe ser aceptada precisamente por la persona que lo va a producir. Bueno, tenemos las herramientas biotecnológicas para la biofortificación de hortalizas. Vimos primeramente el enfoque agronómico, que solo se realiza a través, bueno, principalmente a través de la fertilización, pero la biotecnología
es una poderosa herramienta para la biofortificación. Las técnicas actuales de la ingeniería genética permiten incorporar rasgos o características que no se pueden a través del mejoramiento convencional. Estas, pues, ya son pues, herramientas superiores, si así lo quieren ver, más que hacer el mejoramiento convencional, más que hacerlo a través del enfoque agronómico. Y bueno, aquí no es solo un rasgo, sino que pueden ser muchos, además de las rutas de biosíntesis. Bueno, aquí tenemos también los objetivos de la biofortificación a través de la ingeniería genética. Primeramente tenemos el incremento en la eficiencia de absorción de los minerales del suelo. Después tenemos la redistribución de los micronutrientes entre todos los tejidos de la planta. Aquí hay que poner mucha atención porque pues no siempre quieres redistribuir todos los micronutrientes en todos los tejidos. A veces quieres enfocarlos o dirigirlos a los frutos, a las raíces, a los tallos o a las hojas, ¿no? Depende del cultivo con el que se esté trabajando. Después tenemos el aumento en la eficiencia de las rutas bioquímicas en las partes comestibles. También es muy importante trabajar principalmente en las partes comestibles. Después tenemos la reducción de la concentración de los compuestos antinutricionales que reducen la biodisponibilidad de micronutrientes. Estos compuestos que pueden llegar a encontrarse, que pueden disminuir la concentración de alguna vitamina, de algún micronutriente, también es muy importante tomarlos en cuenta. El aumento en la concentración de compuestos potenciadores nutricionales, también es muy importantísimo. Y finalmente, la reconstrucción de las vías seleccionadas para la síntesis de vitaminas. Y bueno, los principales factores que afectan la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad de vitaminas y micronutrientes es el procesamiento y la cocción de los alimentos biofortificados. Como ya hemos visto a lo largo de la presentación, nos vamos a encontrar con muchos topes, que si tú ya liberaste tu variedad, pero no tiene un buen sabor y no va a ser aceptada por los consumidores. O sí tiene un buen sabor, pero no es aceptada por los agricultores. O sí tiene un buen sabor, es aceptada por los agricultores, pero cuando entra al procesamiento y a la cocción, pierde estas características, alta cantidad de micronutrientes, cual sea que tú hayas incrementado. Entonces, son muchas cosas, muchos topes que tú te encuentras a lo largo de este proceso y es muy importante tomar en cuenta cada uno de ellos. Y bueno, las perspectivas al futuro, mejorar la calidad de hortalizas ayudará a los países en desarrollo, que pueden, bueno, evidentemente si tú estás produciendo alimentos más sanos, pues la tasa, todas las enfermedades que son causadas principalmente por alimentación, pues van a empezar a disminuir, ¿no? Lo vimos en esta época, llegó un virus y muchas personas que estaban enfermas, que tenían alguna enfermedad, no sé, por ejemplo, obesidad, diabetes o alguna enfermedad que fuera causada por una mala alimentación, fueron las que lamentablemente estuvieron falleciendo a causa de el virus. Llegó y fue prácticamente lo que causó que muriera, porque pues estas personas ya tenían otra enfermedad y muchas de estas enfermedades pues son causadas por una mala alimentación. Entonces, lo que les comentaba en un principio, el papel de los agrónomos desarrollando nuevas variedades biofortificadas, pues es muy, muy importantísimo. Y bueno, también lograr la biofortificación de hortalizas requiere la colaboración de fitomejoradores, de fisiólogos bioquímicos, de biólogos moleculares y, por supuesto, pues, de los agrónomos. Y bueno, el reciente avance en la edición del genoma proporciona numerosos enfoques para obtener la modificación genética deseada sin pasar
por problemas regulatorios asociados con las tecnologías transgénicas. Y bueno, ya para terminar, tenemos las conclusiones. El presente estudio es muy importante, ya que en muchos países se sufre de la llamada hambre oculta. Para enfrentar este problema, el científico agrícola, el agrónomo, el fisiólogo, debe de ser capaz de cambiar la fisiología de los cultivos mediante la biofortificación de hortalizas y de cereales. Debido a que cada vez surgen nuevas enfermedades y la mortalidad por estas aumenta en cada momento, es imprescindible consumir hortalizas con más micronutrientes y vitaminas, pero antes necesitan ser producidas en un esfuerzo conjunto de distintos profesionistas, en donde se encuentran, por supuesto, los agrónomos. Hay que tomar en cuenta que la biofortificación tiene un impacto a varios niveles. Tiene un impacto al nivel agronómico porque pues, estamos manejando adecuadamente la fisiología, estamos haciendo mejoramiento genético, estamos aportando en esta área a un nivel médico porque estamos ayudando a reducir la cantidad de personas que se pueden enfermar a causa de una mala alimentación, a un nivel social también, porque estamos contribuyendo a disminuir un grave problema que se presenta. Y bueno, esto es todo, compañeros. Aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Interesante la presentación. Definitivamente es otra área de oportunidad relevante para la gente que nos dedicamos a hacer agricultura o bueno, la gente que hace agricultura, produce alimentos y particularmente pues nuestro sector de estudio, los agrónomos, ¿no? Entonces, considero que es otra área de crecimiento para el futuro. Vale la pena pues retomarlo. Entonces, ahí se pueden incluso plantear algunos trabajos de tesis, o sea, rápido o algo para hacer en su estancia, qué sé yo, ¿no? Entonces, es otra área muy, muy interesante. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, no hay mucho tiempo para discutir, colegas. Eso, digamos que sería la parte inconveniente de los tiempos, ¿no? Vamos a avanzarle, pero sí va a quedar un poco trunco la discusión. Tampoco va a haber chance ya de las preguntas. Bueno, ya hubo una pregunta por ahí, pero bueno, entonces ya se agotó el tiempo, colegas. Pues gracias a todos, un aplauso, colega, igual simbólico, es como lo hemos hecho con los demás compañeros que nos han compartido. Entonces, pues, gracias por el tiempo, por sus participaciones. Deseo que tengan un excelente fin de semana y pues, si todo sale bien, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Cuídense mucho, descansen y pues nos vemos el próximo lunes tempranito. Buen día a todos. Profesor. ¿Sí? Profe. Sí. El compañero Hernández García me comentó que por problemas de internet se desconectó de la clase, pero sí estuvo en la mitad de la clase. Ah, ok, correcto. Sí, ya anoté su nombre, Hernández García. Entonces, yo reviso al rato la lista y si no aparece, aunque si se conectó, sí aparece, ¿eh? Sí aparece. Cuando se conecta uno aparece y cuando sale uno, entonces hay todo un registro de la lista. Después hay que depurar mucha información. No importa, pero sí, yo reviso de cualquier manera, en caso de que por los problemas de conexión no alcanzó a estar ahí en la lista, ya ya queda incluido pues con la aclaración que me hace ahorita. Sí, ¿vale? profesor, gracias. Órale, pues, cuídense mucho. Profe. Sí. Disculpe, también quería comentarle que la compañera Bautista también me dijo que tenía problemas con su internet y que no iba a poder conectarse. Bautista, ok, perfecto. De acuerdo, lo revisamos. Gracias, Órale, profe. pues. Ándele, buen día a todos. Buen día, hasta luego, profe. Adiós, cuídense mucho. Cuídense, adiós. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.